¿Puede un momento de humillación pública destruir años de trabajo duro y confianza? ¿Qué sucede cuando la persona con la que has compartido tu vida se convierte en tu peor enemigo? Todavía puedo sentir el calor de los focos en mi rostro, el silencio expectante de la audiencia y ese dolor de estómago que me dio cuando James se puso de pie. El salón de baile del Hotel Westfield había estado perfecto momentos antes. Elegantes centros de mesa adornando cada mesa, el logotipo de mi empresa proyectado detrás del escenario, copas de champán esperando a ser levantadas en celebración, 4 años de matrimonio, 6 años de asociación y 3 años de trabajo incansable en TerraSync. Mi sistema de monitoreo ambiental que revolucionaría la forma en que las empresas rastrean su huella de carbono me había llevado a este momento. Gracias a todos por venir esta noche. Comencé con voz firme a pesar de las mariposas en el estómago. Hace 3 años, tuve la visión de hacer que la sustentabilidad fuera accesible y medible para empresas de todos los tamaños. Fue entonces cuando noté que la expresión de James cambió. Había estado sonriendo con orgullo unos segundos antes, pero ahora su rostro se endureció mientras se levantaba de nuestra mesa en la parte delantera del salón. Esta innovación no es suya, anunció con voz resonante en todo el salón. Fue idea de otra persona. La sala quedó en silencio. 50 posibles inversores, periodistas tecnológicos y colegas nos miramos como espectadores de un partido de tenis. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el micrófono lo captaría. Lidia, continuó James sacando documentos del bolsillo de su chaqueta, ha estado atribuyéndose el mérito de un trabajo que no es suyo. Agitó los papeles. Tengo pruebas de que el algoritmo TerraSync fue desarrollado por David Brown en Horizon Tech. Me agarré al podio, mis dedos se pusieron blancos mientras los recuerdos pasaban por mi mente. Las noches de codificación en nuestro apartamento mientras James me traía café, el momento decisivo en el que por fin habíamos conseguido calibrar bien el sensor, las innumerables reuniones con inversores en las que James me había presentado con orgullo como la mente brillante detrás de TerraSync. Y ahora esto. Estos documentos, continuó James, muestran correspondencia entre Lidia y David Brown, junto con marcas de tiempo del código original que son 6 meses anteriores a la invención de Lidia. Comenzaron los rumores. Aparecieron los teléfonos. Pude ver cómo mi carrera, mi reputación y mi futuro se desmoronaban ante mis ojos. Pero algo no iba bien. Nunca había conocido a nadie llamado David Brown. Nunca había trabajado con Horizon Tech. El algoritmo había sido elaborado en nuestro dormitorio de invitados, trazado con minucioso trazo. Y entonces lo vi. La leve mueca en la comisura de la boca de James. Ni rabia ni dolor, sino satisfacción. 4 años de matrimonio y nunca había visto esa expresión antes. ¿O simplemente nunca la había notado? Respiré profundamente, cuadré los hombros y permití que una pequeña sonrisa cruzara mis labios. Gracias por tu preocupación, James, dije con voz notablemente firme. Entiendo que se trata de acusaciones graves y aseguro a todos los presentes que todo se aclarará muy pronto. Me volví hacia el público estupefacto. Me disculpo, pero tendré que posponer la presentación de esta noche. Disfruten de la cena y las bebidas. Mi equipo se pondrá en contacto con cada uno de ustedes personalmente en los próximos días. Mientras los murmullos estallaban en toda la sala, bajé del podio con toda la dignidad que pude reunir. Mi directora de marketing, Sofía, corrió a mi lado. ¿Qué diablos acaba de pasar?, susurró. No lo sé, respondí mientras observaba a James hablando animadamente con un grupo de inversores al otro lado de la sala. Pero lo voy a averiguar. Esa noche nuestro apartamento parecía un campo de batalla. James no llegó a casa hasta pasada la medianoche. Yo había pasado horas revisando nuestra oficina en casa, buscando alguna pista sobre lo que acababa de pasar. ¿De dónde sacaste esos documentos?, pregunté cuando entró. James se aflojó la corbata y se veía irritantemente relajado. Deberías agradecerme por no haber hecho esto antes, Em. ¿De verdad creías que podías lograrlo? ¿Lograr qué? James, yo creé TerraSync, tú lo sabes, estabas allí. Volvió a sonreír con esa sonrisa desconocida. Yo estaba allí viéndote robar el trabajo de otra persona. Lo sé desde hace meses. Es imposible, dije con la voz entrecortada. Estás mintiendo. Los inversores no lo creían así, desde luego.
Me contestó. Recibí 3 llamadas de camino a casa. Se están retirando. Mis piernas casi se rinden. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Su rostro cambió entonces, la máscara se deslizó para revelar algo frío debajo. Porque estabas teniendo demasiado éxito, demasiado independencia. Se suponía que este era nuestro proyecto, pero en algún momento del camino, todo se centró en ti. La comprensión me golpeó como un golpe físico. El hombre con el que me casé, el hombre en quien confié todos los aspectos de mi vida y mi trabajo, me había saboteado deliberadamente por celos. Vete, susurré. Este también es mi apartamento, Lidia. Sal. Agarré mi teléfono. O llamo a la policía y les digo que me has amenazado. Estudió mi rostro, tal vez sopesando si hablaba en serio. Finalmente recogió sus llaves. Sin mí no tenéis nada, me dijo en la puerta. Sin productos, sin inversores, sin credibilidad. Mañana llamaré a un abogado para hablar sobre la propiedad intelectual de TerraSync. Al fin y al cabo, la mitad es mía. Después de que se fue, me senté en el suelo de la sala de estar e hice algo que no me había permitido hacer en el lanzamiento, lloré. Lloré hasta que me dolió la garganta y se me hincharon los ojos. Después preparé una taza de té, abrí mi portátil y me puse a trabajar. James pensó que me había destruido, pero había olvidado algo crucial. Antes de ser su esposa, incluso antes de ser una empresaria tecnológica, fui especialista en ciberseguridad y guardaba copias de seguridad de todo. Busqué los repositorios de código originales, los documentos de diseño, las notas de investigación, todo con marcas de tiempo y rastros de autenticación claros. Encontré los correos electrónicos de nuestra primera reunión con el fabricante del prototipo en Taiwán. Recuperé las notas de voz que había grabado mientras desarrollaba el algoritmo. Cuando salió el sol, envié 2 correos electrónicos. El primero fue para Rachel Wong, la abogada tecnológica más feroz de Silicon Valley. El segundo fue para Sofía, diciéndole que reprogramará el lanzamiento para la semana siguiente. James había cometido un error crítico. No se había dado cuenta de que al acusarme públicamente de robo, se había expuesto a una demanda por difamación. Y ciertamente no sabía que había instalado cámaras de seguridad en nuestra oficina en casa hace 6 meses después de un robo en un apartamento vecino. Me pregunté qué pensarían los inversores cuando vieran imágenes de él manipulando esos documentos a las 2 de la mañana del martes pasado. Finalmente me acosté cuando amaneció en San Francisco, exhausta pero decidida. James había declarado la guerra pensando que me rendiría. No sabía que la batalla apenas había comenzado. Lo que no podía imaginar era que su traición pública acabaría siendo su perdición y mi inesperada salvación. Los días posteriores al desastre del lanzamiento transcurrieron en una extraña confusión de claridad y determinación. Los atravesé con una especie de intensidad concentrada que nunca había experimentado antes, ni siquiera durante las fases de desarrollo más críticas de TerraSync. Tenemos que actuar rápido, dijo Rachel Wong, caminando de un lado a otro de su oficina con vista a la bahía. Todo en ella irradiaba eficiencia, desde su impecable traje gris oscuro hasta su rápida expresión. James ya ha presentado los documentos para reclamar la copropiedad de la propiedad intelectual. No puede hacer eso, insistí. Desarrollé el algoritmo básico antes de que nos casáramos. Rachel dejó de caminar de un lado a otro y me miró con una mirada que había hecho que los gigantes de la tecnología se retorcieran en sus declaraciones. ¿Habías firmado un acuerdo prenupcial? Me dio un vuelco el estómago. No. Estábamos tan enamorados que parecía innecesario. Ella asintió sin sorprenderse. ¿Y su nombre aparece en alguno de los documentos de la empresa? ¿Como cofundador, asesor, algo? Está registrado como asesor estratégico, admití. Pero nunca trabajó en la tecnología propiamente dicha. Él se ocupó de las relaciones con los inversores mientras yo desarrollaba el producto. Rachel tomó nota. Eso le da un punto de apoyo, pero no la propiedad. Ahora cuéntame sobre esas cámaras de seguridad que mencionaste. Saqué mi computadora portátil y abrí la carpeta de archivos de vídeo. Después de un robo en las cercanías, instalé un pequeño sistema. James sabía de las cámaras de la sala de estar y de la entrada, pero no de la de la oficina en casa. Rachel observó en silencio mientras se reproducían las imágenes.
James en nuestro escritorio a las 2:13 de la madrugada del martes pasado, escaneando documentos, usando Photoshop, imprimiendo papeles. La marca de tiempo era claramente visible. Esto, dijo Rachel tocando la pantalla, es extremadamente útil, pero también problemático si no se maneja correctamente. Se reclinó en su silla. Lidia, necesito preguntarte algo importante. Y necesito que seas completamente sincera. Asentí. ¿Existe alguna posibilidad, la más mínima, de que algún elemento de tu trabajo se haya derivado de este tal David Brown o de Horizon Tech? Absolutamente no, dije con firmeza. Nunca había oído hablar de ellos hasta que James hizo su acusación. Estoy empezando a pensar que no existen. Rachel escribió algo en su computadora. Después de un momento giró la pantalla hacia mí. Existen. David Brown es el director de tecnología de Horizon Technologies, una pequeña empresa de monitoreo ambiental en Austin. Tienen un producto similar al suyo, pero utilizan una tecnología diferente. Me quedé mirando la foto de un hombre asiático sonriente de unos 40 años. Nunca lo conocí ni me comuniqué con él. Bien, porque creo que veo lo que está haciendo James. Rachel minimizó el navegador y me miró directamente. Está creando una historia en la que le robaste a un competidor. Los documentos son falsificados, pero la empresa y la persona son lo suficientemente reales como para que la historia sea creíble. Me sentí mal. ¿Por qué haría esto? Construimos una vida juntos. La expresión de Rachel se suavizó un poco. Ya había visto esto antes. Parejas que apoyan los sueños de su cónyuge hasta que estos se vuelven demasiado exitosos. A veces es una cuestión de control. A veces es cuestión de ego. Hizo una pausa. ¿James ha apoyado tu carrera en general? La pregunta me hizo detenerme. Las imágenes pasaron por mi mente. James me sugirió que rechazara un ascenso en mi trabajo de ciberseguridad, porque las horas serían demasiadas para nuestra relación. James me convenció de usar mis ahorros para financiar nuestro estilo de vida mientras él hacía networking para TerraSync. James insistió en participar en las reuniones con inversores que yo había organizado. Parecía que me apoyaba, dije lentamente. Pero al mirar atrás creo que le gustaba la idea de que yo tuviera éxito, siempre y cuando pudiera atribuirse el mérito. Rachel asintió como si eso confirmara algo. Esto es lo que vamos a hacer. A la mañana siguiente me reuní con mi equipo principal en el apartamento de Sofía. Los 5 nos reunimos alrededor de su mesa de comedor, con tazas de café y computadoras portátiles, creando una sala de guerra improvisada. Los inversores están asustados, pero no se han ido, informó Sofía. 3 de ellos se han retirado oficialmente, pero los demás están adoptando una actitud de espera. Necesitamos responder públicamente, dijo Marcus, nuestro director de Relaciones Públicas. La historia ya está circulando en blogs de tecnología. Todavía no, respondí, pensando en la estrategia de Rachel. Contraatacaremos cuando tengamos todo preparado. En este momento documentamos y reunimos evidencia. Priya, nuestra ingeniera principal, me acercó su computadora portátil. He compilado una cronología de desarrollo completa con confirmaciones autenticadas en nuestro repositorio privado. Cada fragmento de código lleva el sello de tus credenciales. Y he reunido todos los resultados de las pruebas de laboratorio, añadió Kai, nuestro especialista en hardware. Calibraciones de equipos, iteraciones de prototipos, todo con fechas y tu firma. Miré a mi alrededor y vi sus rostros decididos, y sentí una oleada de gratitud. Gracias a todos ustedes. No tenían por qué quedarse a mi lado. Estás bromeando, dijo Sofía. Te hemos visto construir esto desde cero. Puede que James haya encantado a los inversores, pero sabemos quién hizo el trabajo real. Esa tarde recibí una llamada inesperada del propio David Brown. Señorita Miller. Soy David Brown de Horizon Technologies. Tengo entendido que mi nombre ha sido vinculado a algunas acusaciones contra usted. Mi corazón se aceleró. Señor Brown, le aseguro que nunca. Por favor, me interrumpió con delicadeza. Lo sé. Por eso te llamo. La semana pasada recibí un correo electrónico extraño de alguien que decía representarte y que me preguntaba por nuestro sistema de monitoreo atmosférico.
No le di importancia hasta que vi que mencionaban a tu empresa en relación con la mía. Ese habría sido James, dije mientras las piezas encajaban. Mi futuro ex marido. Sospeché que algo no iba bien. David continuó, nuestras tecnologías son conceptualmente similares, pero fundamentalmente diferentes en su ejecución. No hay ningún conflicto de propiedad intelectual. Cerré los ojos aliviada. ¿Estaría dispuesta a hacer una declaración en ese sentido? Por eso llamo. No me gusta que me arrastren a la disputa de otra persona, especialmente cuando implica acusaciones falsas. Al final de la semana, Rachel había preparado una respuesta formidable, registros de desarrollo autenticados, declaraciones de testigos de mi equipo, el testimonio escrito de David Brown de que nuestras tecnologías eran distintas y las imágenes de seguridad de James falsificando documentos. Estamos listos, dijo Rachel. El lunes por la mañana, presentamos la demanda por difamación y emitimos nuestro comunicado de prensa. Esa noche me senté solo en la habitación de un hotel. Me había mudado al día siguiente del lanzamiento, mirando mi foto de boda. El rostro de James, que alguna vez fue tan querido, ahora parecía una máscara que ocultaba a alguien a quien nunca había conocido realmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías dejar esto antes de que las cosas empeoren. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Se lo reenvié a Rachel y luego bloqueé el número. James todavía pensaba que tenía todas las de ganar. No tenía idea de que cuando el equipo legal de Rachel comenzó a investigar sus antecedentes, encontraron inconsistencias significativas. Lydia, había dicho Rachel con cautela esa tarde. ¿Sabías que James trabajó anteriormente en Novartek con un apellido diferente? ¿O que estuvo involucrado en una demanda con ellos hace 4 años, justo antes de que se conocieran? No lo sabía. Del mismo modo que no sabía que una exnovia había interpuesto una orden de alejamiento contra él en 2016, ni que su MBA de Stanford parecía ser una invención. El hombre con el que me casé, el hombre en el que había confiado mi corazón y mi empresa, era en gran medida una ficción. Y mientras miraba la foto de nuestra boda, me di cuenta con una claridad sorprendente de que la mayor innovación de mi vida no sería TerraSync. Sería la persona en la que me convertiría después de sobrevivir a James. Dejé la foto y tomé mi computadora portátil. El día de mañana traería sus propias batallas. Pero esa noche tenía que revisar un código y salvar una empresa. La próxima vez que subiera a un escenario para lanzar TerraSync, lo haría en mis propios términos y nadie volvería a confundir mi trabajo con el de otra persona. No sabía que lo que descubriría a la mañana siguiente lo cambiaría todo. No solo para mí y para James, sino para todos los que creían conocerlo. Me desperté con un golpe en la puerta de mi habitación de hotel. Lydia. Abre. Tienes que ver esto ahora. La voz de Sofía tenía una urgencia que me despertó por completo. Miré la hora, las 6:17 de la mañana, y me tambaleé hacia la puerta. ¿Qué pasó?, pregunté, dejándola entrar. Sofía me puso su tableta en las manos. Está en todas partes. Todos los blogs de tecnología, sitios de noticias de negocios e incluso los medios tradicionales la están utilizando. Me quedé mirando la pantalla, tratando de entender el titular: saboteador serial de empresas emergentes, el hombre que estafó a Silicon Valley. Debajo estaba la cara de James. No entiendo, murmuré mientras hojeaba el artículo. No lo presentaríamos hasta el lunes. No fuimos nosotros, dijo Sofía, sentándose en el borde de la cama. Alguien más se acercó. En realidad, varias personas. Mientras leía, la sala parecía inclinarse a mi alrededor. James Miller, o James Whitfield, como aparentemente lo conocían antes de que nos conociéramos, tenía una historia. El artículo detallaba cómo se había involucrado en al menos otras 3 empresas emergentes durante la última década. En todas las ocasiones el patrón era similar: se abría paso con su encanto en la vida de un fundador, personal o profesionalmente, ayudaba a construir la empresa hasta un punto crítico y luego la saboteaba, generalmente mientras se posicionaba para beneficiarse de su caída. Hay más, dijo Sofía en voz baja, tomando la tableta y abriendo otra pestaña. Esta mujer, Melanie Carter, fue la fundadora de BrickPath, esa startup de energía solar que se derrumbó en 2016. También era su prometida.
La foto mostraba a una mujer impactante de piel morena y ojos penetrantes. Su declaración fue contundente. Después de que James destruyera mi empresa y mi reputación, desaparecí del mundo tecnológico. Cuando vi que la historia se repetía con TerraSync, no pude quedarme callada otra vez. Rachel ha estado intentando comunicarse contigo, continuó Sofía. Aparentemente su investigación desencadenó algo. Cuando empezó a hacer averiguaciones sobre el pasado de James, la gente se dio cuenta. Alguien conectó los cabos sueltos. Mi teléfono se llenó de llamadas perdidas y mensajes de Rachel, de periodistas y de antiguos compañeros. Incluso mi madre, que vivía en la zona rural de Maine y apenas usaba Internet, me había enviado un mensaje de texto: ¿Es tú James el que está en las noticias? ¿A cuántas personas lastimó?, susurré. Al menos 4 empresas que conocemos, respondió Sofía. Pero tú eres la primera con la que se casó. Sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Llama a Rachel. Dile que estaré en su oficina en 1 hora. Después de que Sofía se fue, me senté en el borde de la cama, tratando de procesar esta revelación. Había estado preparada para pelear con James por mi compañía, pero esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. El hombre al que amaba era un estafador profesional. Toda nuestra relación había sido una jugada calculada en su plan a largo plazo. La idea debería haberme destruido, pero en cambio cristalizó algo dentro de mí y transformó el dolor en una determinación firme. Me duché, me puse mi atuendo más profesional y me dirigí a la oficina de Rachel. La ciudad se sentía diferente de alguna manera. O tal vez era yo quien había cambiado. La oficina de Rachel estaba repleta de su equipo y del mío. El ambiente era electrizante, con una extraña mezcla de crisis y oportunidad. Esto cambia nuestra estrategia, dijo Rachel después de saludarme. El caso por difamación sigue siendo sólido, pero ahora nos enfrentamos a algo mucho más grave. La División de Delitos Económicos del FBI se ha puesto en contacto con él. Al parecer, llevan tiempo vigilándole el paso a James. ¿Qué significa esto para TerraSync?, pregunté. Mi empresa, mi creación, tenía que seguir siendo mi prioridad. ¿Te ayuda?, respondió Rachel con seguridad. La historia ha cambiado por completo. Ya no eres el supuesto ladrón de propiedad intelectual. Eres su última víctima. Pero tenemos que adelantarnos a esta historia. Marcus asintió con la cabeza. Ya he recibido llamadas de TechCrunch, Wired y el Wall Street Journal. Todos quieren tu declaración. Ninguna declaración todavía, advirtió Rachel. Primero nos reuniremos con los otros fundadores a los que se dirigió. La creación de un frente unido fortalecerá la posición de todos. Al mediodía, ya estaba todo arreglado. Esa noche en la oficina de Rachel, había una reunión con Melanie Carter y otros 2 fundadores, Sanjay Patel, de Viridian Systems, y Lucas Kim, de Farsight Analytics. Sentarse frente a ellos fue una experiencia surrealista. 4 desconocidos conectados por el mismo hombre en la misma traición. Éramos un grupo diverso en cuanto a edad, origen y sector. Sin embargo, el dolor y la determinación que se reflejaban en sus ojos reflejaban los míos. Se acercó a mí en una conferencia tecnológica, me explicó Sanjay, se convirtió en mi mentor y luego en el asesor de mi empresa. Cuando estábamos a punto de cerrar nuestra ronda de financiación de Serie A, presentó pruebas de que nuestra tecnología principal violaba 3 patentes. Para mí fue una alianza comercial, añadió Lucas. Se incorporó como director de operaciones y luego empezó a difundir rumores entre nuestros clientes de que nuestros análisis de datos tenían fallos. Melanie se quedó callada hasta el final. Cuando finalmente habló, su voz sonó firme pero cargada de emoción. James y yo estuvimos comprometidos durante 18 meses. Él me aisló sistemáticamente de mi red de apoyo, socavó mi confianza y luego destruyó mi empresa desde adentro. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Los paralelismos eran escalofriantes. En cada caso, James se había acercado, profesionalmente y a menudo personalmente, había ganado confianza, había aprendido el negocio desde dentro y luego había atacado en el momento más vulnerable. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que me había estado rondando. ¿Qué gana? Dinero. Control. Melanie respondió simplemente. Y sí, dinero.
En mi caso, vendió nuestras acciones en corto antes de crear la crisis y luego compró la tecnología básica a precios de quiebra a través de una empresa fantasma. Pero, ¿cómo se salió con la suya?, preguntó Lucas con frustración. Rachel intervino, siendo muy cuidadoso, usando nombres diferentes y eligiendo víctimas que estarían demasiado devastadas emocionalmente para contraatacar de manera efectiva. Ella nos miró a cada uno de nosotros. Eso se acaba ahora. Pasamos horas elaborando una estrategia. Asuntos legales, medios de comunicación y negocios. Cuando terminamos ya era pasada la medianoche, pero me sentí más centrado que nunca desde el desastroso lanzamiento. Mientras nos preparábamos para irnos, Melanie me tomó a un lado. Esto no será fácil, dijo en voz baja. James no se rinde y pelea sucio. Cuando se dé cuenta de que está acorralado, irá a por ti personalmente. Estoy listo. Se lo dije con más confianza de la que realmente sentía. Ella estudió mi rostro. Quizás lo sea. Solo recuerde, ya no se trata solo de salvar su empresa. Se trata de asegurarse de que no pueda hacerle esto a nadie más. Regresé a mi habitación de hotel exhausta pero con la mente despejada. Mientras me quitaba los zapatos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Siempre me gustaste, Lidia. Por eso esperé tanto. No me fuerces. No necesité preguntar quién era. En lugar de miedo, sentí una oleada de ira. James todavía creía que tenía poder sobre mí. No se dio cuenta de que al traer a Melanie, Sanjay y Lucas a mi vida, me había dado algo invaluable, una perspectiva y aliados que realmente entendían lo que estaba enfrentando. Le reenvié el mensaje a Rachel con el mensaje: documenta todo. Mañana nos reuniremos para hablar de los próximos pasos. Entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí, llamé al restaurante del hotel y pedí una copa de champán para celebrar. Cuando llegó me quedé de pie junto a la ventana que daba a las luces de la ciudad y levanté mi copa. Por el final de James Miller, susurré. Y por el comienzo de la verdadera Lydia Miller. Esa noche pude dormir con facilidad, pero al amanecer me desperté con una revelación sorprendente: en todos nuestros planes, nos habíamos centrado en la defensa, en proteger nuestra reputación, en proteger nuestras empresas y en preparar casos legales. Lo que no habíamos hablado era de pasar a la ofensiva. Tomé mi portátil y comencé a trabajar. Las piezas de un plan iban tomando forma. James casi había destruido 4 compañías al atacarlas desde adentro. Pero, ¿y si esas 4 compañías se unían? ¿Y si, en lugar de simplemente sobrevivir a su sabotaje, creábamos algo más fuerte a partir de los escombros? Cuando salió el sol por completo, ya había redactado una propuesta que lo cambiaría todo. No podía esperar a compartirla con los demás. Lo que no sabía en ese momento era que James ya estaba dando su siguiente paso, uno que me obligaría a elegir entre salvar mi empresa y proteger a alguien que nunca esperé que se viera arrastrado a esta batalla. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de actividad. Cada mañana surgían nuevas revelaciones sobre James y sus planes pasados. La comunidad tecnológica, que inicialmente se mostraba escéptica ante mis afirmaciones, ahora se unía a mí y a los otros fundadores a los que había atacado. 3 de nuestros inversores que se habían retirado después del desastre del lanzamiento llamaron para restablecer su apoyo. TerraSync estaba viva de nuevo. Sus acciones se dispararían si cotizaran en bolsa, comentó Rachel durante una de nuestras reuniones diarias de estrategia. La publicidad lo ha convertido en un héroe del mundo tecnológico. No exageremos, advertí, incómoda con la atención. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Lidia, intervino Sofía. Tienes que aceptarlo. La mujer que luchó contra la narrativa es poderosa. Hemos recibido 17 solicitudes de entrevistas solo esta mañana. Comprendí su punto de vista. En un extraño giro del destino, el ataque de James le había dado a TerraSync más visibilidad de la que podríamos haber logrado con un lanzamiento exitoso. Pero me seguía inquietando la idea de convertirme en el rostro del victimismo corporativo. Lo que importa es lo que hagamos a continuación, dije redirigiendo la conversación. ¿Todos han revisado mi propuesta? La propuesta que redacté esa madrugada después de reunirme con los otros fundadores se había convertido en un plan integral, una alianza estratégica entre nuestras 4 empresas.
que combinaba la tecnología de monitoreo ambiental de TerraSync con las soluciones de energía solar de Melanie, los materiales de construcción ecológicos de Shanghai y los análisis de consumo de Lucas. Juntos podríamos ofrecer una plataforma de sustentabilidad integrada que ninguno de nosotros podría crear solo. Es ambicioso, comentó Priya. La integración técnica por sí sola llevaría meses. Pero es brillante, añadió Kai. En lugar de simplemente sobrevivir a los ataques de James, construiríamos algo más fuerte gracias a ellos. Asentí. Ese es exactamente el punto. Intentó derribarnos individualmente. Respondemos construyendo algo juntos que es mayor que la suma de sus partes. El jueves los otros 3 fundadores habían acordado tentativamente explorar la alianza. Habíamos programado un día completo de reuniones para el lunes para comenzar con la planificación técnica y comercial. Por primera vez desde el desastre del lanzamiento, sentí un entusiasmo genuino por el futuro. Entonces llegó la mañana del viernes. Y con ello, el contraataque de James. Estaba revisando el código con Priya cuando Sofía irrumpió en la sala de conferencias que habíamos estado usando como cuartel general temporal. Enciende las noticias, dijo sin aliento. En ese momento el canal de noticias de negocios local estaba publicando una noticia de último momento. James Miller acababa de celebrar una conferencia de prensa en la que afirmaba que había sido víctima de una campaña de desprestigio coordinada por parte de antiguos socios comerciales descontentos. Parecía sombrío y sereno, con una mujer a la que no reconocí parada a su lado, apoyándolo. Asumo toda la responsabilidad por mis fracasos como esposo de Lydia, estaba diciendo. Su voz se quebró por la aparente emoción. Esas acusaciones sobre mi pasado son falsas. Nunca he usado otro nombre ni he perjudicado intencionadamente a ninguna empresa con la que he trabajado. La cámara enfoca a la mujer que está a su lado. Conozco a James desde hace 15 años, afirmó con firmeza. Esas acusaciones no encajan con el hombre que conozco. ¿Quién es ella?, pregunté. Vanessa Miller, respondió Sofía con tristeza. Su hermana. Me quedé mirando la pantalla. En los 4 años que llevamos casados, James nunca había mencionado que tenía una hermana, pero no había terminado. Lo que realmente me rompe el corazón, continuó, es que las acusaciones de Lydia ahora han amenazado a mi familia. La organización sin fines de lucro de investigación climática de mi hermana, Vanessa, perdió su principal fuente de financiación esta mañana. Un resultado directo de su asociación conmigo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Melanie. El clásico James. Utiliza la manipulación emocional. No caigas en la trampa. Pero a medida que la conferencia de prensa continuaba, me sentí cada vez más inquieta. ¿Y si esta mujer era realmente inocente? ¿Y si mi pelea con James estaba causando daños colaterales? Rachel llamó inmediatamente después de que terminara la transmisión. Ignoren esto, me aconsejó con firmeza. Es una táctica de distracción típica de los libros de texto. Está intentando pasar de villano a víctima. Pero, ¿y si la organización de su hermana realmente perdió financiación?, pregunté. Entonces es una pena, pero no es tu responsabilidad, respondió Rachel. Mantente concentrada. Intenté seguir su consejo, pero la duda persistía. Después de años de vivir con James, había desarrollado un radar perfectamente ajustado para detectar sus manipulaciones, pero también había fracasado repetidamente en su intento de ver a través de ellas. Esa noche recibí un correo electrónico de Vanessa Miller. No sé qué ha pasado entre tú y mi hermano, pero mi organización ayuda a las comunidades indígenas a implementar estrategias de adaptación al cambio climático. Acabamos de perder nuestra subvención principal. Están en juego los empleos de 20 personas. Por favor, llámame. En contra del consejo explícito de Rachel, llamé al número. Gracias por responderme, dijo Vanessa, sonando genuinamente aliviada. Sé que esto te pone en una situación incómoda. No sabía que James tenía una hermana, dije con cautela. Hubo una pausa. Hemos estado distanciados durante muchos años. James se puso en contacto conmigo hace poco cuando todo esto empezó a suceder. Algo en su vacilación me llamó la atención. Señora Miller, por favor llámeme Vanessa. Vanessa, lamento lo de la financiación de su organización, pero necesito ser clara, no he hecho ninguna acusación falsa sobre su hermano.
Entiendo que eso es lo que crees, dijo con diplomacia. Mira, no te estoy pidiendo que dejes nada. Solo necesito ayuda para conectarme con nuevos posibles financiadores. James sugirió que tal vez tuvieras contactos que pudieran ayudar. La solicitud parecía razonable, incluso compasiva. Pero la mención de que James la había sugerido hizo sonar las alarmas. Me gustaría saber más sobre su organización, dije con cuidado. Tal vez podríamos reunirnos para tomar un café mañana. Después de terminar la llamada, me comuniqué de inmediato con un investigador privado que Rachel me había recomendado. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Vanessa Miller y su organización sin fines de lucro Climática Priority Rus. A la mañana siguiente me encontré con Vanessa en un concurrido café del centro. En persona, pude ver un leve parecido familiar con James. Algo en la forma de sus ojos y en la forma en que gesticulaba al hablar. Se expresaba con claridad y tenía pasión por su trabajo, y brindaba detalles sobre proyectos de adaptación climática en varios países. Estábamos expandiendo nuestras operaciones en Indonesia cuando nos retiraron la financiación, me explicó mientras me mostraba fotos en su tableta. Estas comunidades ya están sufriendo el aumento del nivel del mar. Si no se interviene, habrá refugiados climáticos dentro de una década. Su conocimiento y compromiso parecían genuinos. Durante 2 horas hablamos de su trabajo, evitando cuidadosamente el tema de James. Me di cuenta de que quería ayudarla y me pregunté si me había vuelto demasiado suspicaz, al ver manipulación donde solo había una conexión familiar. Cuando nos despedimos, prometí presentarles a algunos posibles financiadores. Me abrazó impulsivamente. Gracias, Lydia. Pase lo que pase con James, me alegro de conocerte. Regresé a nuestra oficina temporal, confundida. ¿Había caído en otra manipulación? ¿O estaba ayudando a una persona inocente atrapada en el fuego cruzado? Mi respuesta llegó a las 3 de la tarde cuando el investigador privado llamó. Salí para atenderla. Señora Miller, tengo algunos hallazgos interesantes, dijo sin preámbulos. Vanessa Miller existe y dirige una organización sin fines de lucro sobre el clima llamada Coastal Resilience Initiative. Fue fundada hace 3 años y ha realizado un trabajo legítimo. Sentí una oleada de alivio, seguida inmediatamente de culpa por dudar de ella. Sin embargo, continuó, hay algunas irregularidades. La organización recibió una sola subvención importante de la Fundación Whitaker hace 3 meses, justo en la época en que usted y su marido empezaron a tener problemas, según su cronología. ¿Qué es la Fundación Whitaker?, pregunté. Una pequeña fundación familiar centrada en causas medioambientales. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Todavía no puedo probarlo de manera concluyente, pero parece haber una conexión entre la Fundación Whitaker y una empresa fantasma llamada Meridian Ventures. Se me cayó el estómago. ¿Y Meridian Ventures? Está registrada en una dirección que anteriormente estaba asociada con James Miller, bajo su antiguo nombre, James Whitfield. Me apoyé en la pared y procesé todo esto. Entonces usted está diciendo yo estoy diciendo que parece posible que su marido haya creado o controlado la fundación que se convirtió en el principal financista de su hermana, específicamente para que pudiera retirarse en un momento estratégico. La naturaleza elaborada del engaño fue asombrosa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué involucrar a su hermana, de quien se había distanciado, en todo esto? Eso no te lo puedo decir, respondió el investigador. Pero te recomiendo que tengas mucho cuidado en cualquier trato con ella. Le di las gracias y terminé la llamada, luego me quedé afuera durante varios minutos, tratando de darle sentido a todo aquello. ¿También Vanessa había sido manipulada por James? ¿O era una cómplice voluntaria? De cualquier manera, la cuidadosa orquestación de este último movimiento reveló un nivel de cálculo que me dejó helado. Cuando finalmente regresé adentro, encontré a Sofía esperando ansiosamente. Ahí estás. Rachel ha estado intentando comunicarse contigo. James presentó una solicitud de orden judicial de emergencia esta tarde, alegando que tú y los otros fundadores están involucrados en espionaje corporativo. Hay una audiencia el lunes por la mañana. La miré fijamente, uniendo los puntos. El lunes, el mismo día en que habíamos programado nuestra reunión de planificación de la alianza, James estaba tratando de impedir que uniéramos nuestras fuerzas. Respiré profundamente y tomé una decisión.
decirle a Rachel que la llamaré en 5 minutos y poner a Melanie, Sanjay y Lucas en una videoconferencia de inmediato. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa. Gracias por reunirte con nosotros hoy. Estoy muy agradecida por tu ayuda durante este momento difícil. No respondí. En cambio, bloqueé su número y me preparé para lo que vendría después. Lo que no podía saber en ese momento era que James tenía una carta devastadora más que jugar y me obligaría a elegir entre salvar mi empresa y preservar lo que quedaba de mi integridad personal. El lunes por la mañana, las escaleras del juzgado estaban repletas de periodistas. Se había filtrado la noticia de la orden judicial de emergencia, lo que convirtió nuestra batalla legal en el último espectáculo de Silicon Valley. Las cámaras disparaban los flashes mientras subía las escaleras flanqueado por Rachel y sus socios, y los otros 3 fundadores caminaban a mi lado en una muestra de solidaridad. No haremos comentarios hasta después de la audiencia, ordenó Rachel, mientras nos acercaban los micrófonos. Dentro, la sala ya estaba llena. James estaba sentado en la mesa del demandante, luciendo impecable con un traje gris oscuro, mientras su abogado le susurraba al oído. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dedicó una pequeña sonrisa, no la sonrisa triunfal que esperaba, sino algo casi triste, como si quisiera decir que esto se podría haber evitado. Yo aparté la mirada primero. La audiencia se desarrolló con una eficiencia clínica que parecía surrealista dada la devastación personal que había detrás. El abogado de James argumentó que nuestra alianza planificada constituía una conspiración para difamarlo y apropiarse indebidamente de los métodos comerciales que había desarrollado. Su señoría el señor Miller fue fundamental en el desarrollo de enfoques estratégicos que estos 4 individuos ahora intentan combinar y reclamar como propios, afirmó el abogado. Tenemos pruebas de comunicación entre estas partes que constituyen espionaje corporativo, replicó Rachel con firmeza. Señoría, esta solicitud de medida cautelar no es más que un intento de impedir la colaboración comercial legítima entre entidades separadas. El señor Miller no tiene participación accionaria en ninguna de estas empresas ni ningún derecho a sus planes estratégicos. La juez, una mujer sensata de unos 60 años, parecía escéptica respecto de ambas partes. Me gustaría ver esta prueba de espionaje corporativo, le ordenó al abogado de James. Con un ritmo teatral, el abogado presentó una carpeta con correos electrónicos entre la señora Miller y los otros acusados, en los que se discutían metodologías patentadas desarrolladas durante su matrimonio con mi cliente. Sentí un escalofrío. Había habido muchos correos electrónicos, pero habíamos hablado de nuestras tecnologías, no de las supuestas metodologías de James. La jueza revisó los documentos y su expresión no reveló nada. Tendré que considerar estos materiales antes de dictar sentencia. Nos reuniremos de nuevo a las 2 en punto. Mientras salíamos, Melanie susurró, ¿de qué correos electrónicos está hablando?, le respondí. No lo sé, pero no deberíamos discutirlo aquí. En una pequeña sala de conferencias que Rachel había reservado, nos reunimos alrededor de su computadora portátil, revisando copias de las pruebas presentadas. Están alterados, dije inmediatamente señalando un intercambio de correos electrónicos entre Sanjay y yo. Nunca escribí ese párrafo sobre la implementación del enfoque de segmentación de clientes de James. Lo mismo digo, confirmó Lucas, examinando otro documento. Parece que le hemos robado sus ideas, pero ni siquiera son mis palabras. Rachel frunció el ceño. Ya había manipulado pruebas antes. Lo habíamos previsto, por eso conservamos los correos electrónicos originales con metadatos completos. La pregunta es, ¿presentó estas versiones falsificadas al tribunal? Si lo hizo, eso es perjurio, dijo Melanie. Rachel ya estaba hablando por teléfono con su oficina. Jennifer, necesito que vengan los técnicos forenses de inmediato con las herramientas de autenticación de correo electrónico. Sí, es urgente. A las 1:30, nuestro experto en tecnología había analizado los correos electrónicos enviados y confirmó nuestras sospechas. Habían sido alterados y se habían insertado párrafos enteros que no existían en los originales. En realidad es una buena noticia, nos dijo Rachel mientras nos preparábamos para volver a la corte. Presentar pruebas falsificadas destruirá su caso y posiblemente resulte en sanciones. Cuando nos levantábamos para irnos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número bloqueado. En contra de mi mejor criterio, lo comprobé. Última oportunidad, Lidia.
Deja esto ahora o tus padres recibirán documentación de tu participación en fraude académico en el MIT. El puesto de tu padre en la universidad no sobreviviría al escándalo. Se me heló la sangre. No había habido fraude académico, pero mi padre, profesor titular de física, había sido nombrado recientemente director del departamento tras un polémico proceso de selección. Incluso un escándalo inventado podría dañar su reputación de manera irreparable. Rachel notó mi expresión. ¿Qué es? Le mostré el mensaje. Es una intimidación clásica, dijo, aunque su voz tenía un tono de preocupación. ¿Cómo podría James siquiera crear pruebas creíbles de fraude académico? Entonces recordé algo, un proyecto colaborativo durante mis estudios de posgrado en el que había ayudado a un compañero de clase a mejorar su algoritmo. Me había dado el crédito correspondiente en el trabajo final, pero los borradores iniciales en mis archivos mostraban contribuciones significativas mías que parecían no atribuidas. Fuera de contexto, esos documentos podrían manipularse para sugerir algo inapropiado. Y James tenía acceso a todos mis discos duros viejos en nuestro apartamento. Podría hacer que pareciera lo suficientemente real como para causar daños, dije en voz baja. Rachel me miró fijamente. ¿Qué quieres hacer? Por un momento consideré la posibilidad de rendirme. ¿Valía la pena correr el riesgo de perder la carrera de mi padre frente a una empresa que de todos modos no sobreviviría? Luego pensé en Melanie, que se había rendido después del ataque de James, y había vivido con las consecuencias durante años. Pensé en las jóvenes empresarias que vendrían después de mí, objetivos potenciales si no detenían a James ahora. Procederemos como estaba planeado, dije con firmeza. Pero necesito llamar a mis padres. La breve conversación con mi padre fue una de las más difíciles de mi vida. Le expliqué la situación con la mayor calma posible, advirtiéndole de posibles acusaciones falsas. Amy, dijo utilizando mi apodo de la infancia. Tu madre y yo te hemos visto luchar desde que te diagnosticaron dislexia en 3er grado. Nunca te has echado atrás en lo que es correcto y no deberías empezar a hacerlo ahora. Su apoyo inquebrantable me hizo llorar, aunque también reforzó mi determinación. De regreso a la sala del tribunal a las 2 de la tarde, la atmósfera había cambiado. La expresión de la juez era severa cuando llamó a la sesión a orden. Antes de que me pronuncie sobre la orden judicial, hay un asunto más urgente que abordar, comenzó. La señora Wong ha presentado pruebas que sugieren que los correos electrónicos presentados por el demandante han sido alterados. Se trata de una acusación grave que, de ser cierta, constituye perjurio y fraude ante el tribunal. El abogado de James parecía realmente sorprendido. Señoría, mi cliente me proporcionó estos documentos como auténticos. Si hay algún problema con su integridad, yo no lo sabía. Propongo que se deniegue inmediatamente la orden judicial, afirmó Rachel, y además, que se consideren sanciones contra el señor Miller por presentar pruebas falsificadas. El juez asintió. Se deniega la medida cautelar. En cuanto a las sanciones, remito este asunto a la Fiscalía del Distrito para que investigue posibles cargos penales. A este tribunal no le gusta que lo engañen. James no mostró ninguna reacción visible más allá de apretar levemente la mandíbula. Mientras el juez seguía describiendo los pasos a seguir, me di cuenta de que por primera vez desde que comenzó nuestro enfrentamiento, estaba viendo al verdadero James, no al empresario carismático ni al marido amoroso, sino al manipulador calculador que se escondía detrás. Afuera del juzgado, Rachel dio una conferencia de prensa improvisada mientras James se escabullía por una salida lateral. Nuestra victoria parecía surrealista, necesaria, pero incompleta. Esa noche los 4, Melanie, Sanjay, Lucas y yo, nos reunimos en mi suite del hotel. A pesar de la tensión del día, el ambiente era de cautelosamente festivo. La alianza tiene luz verde oficial, dijo Sanjay, levantando una copa de champán. Para los socios de Renaissance el nombre que habíamos elegido para nuestra colaboración parecía apropiado, un renacimiento de las cenizas de lo que James había intentado destruir. No ha terminado, advirtió Melanie después del brindis. James no se rinde fácilmente. Déjalo venir, respondió Lucas con nueva confianza. No puede luchar contra todos juntos. Quería compartir su optimismo, pero el texto sobre mi padre seguía en mi mente. ¿Qué más podría hacer James cuando se sintiera realmente acorralado?
Después de que todos se fueran, me senté junto a la ventana a mirar las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había llevado a este momento. Hace 4 semanas, me estaba preparando para lanzar Terrasync con mi amado esposo a mi lado. Ahora, vivía en un hotel, dirigía una empresa en crisis y formaba parte de una alianza nacida de un trauma colectivo. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje: Rachel, reenviando un correo electrónico del abogado de James con una oferta de acuerdo. A cambio de que desistiéramos de todas las acusaciones contra él y firmáramos acuerdos de confidencialidad, él se retiraría de cualquier relación con nuestras empresas y abandonaría la zona. No es ni de lejos suficiente, había añadido Rachel. Seguimos adelante. Acepté, pero no pude evitar preguntarme qué significaría realmente dejar esto atrás. Incluso con la alianza en marcha, incluso con James enfrentando potencialmente cargos criminales, ¿podría alguna vez sentirme completa de nuevo después de una traición tan profunda? El sueño me eludió esa noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, me encontré revisando fotos antiguas en mi computadora portátil, instantáneas de momentos más felices con James, buscando pistas que podría haber pasado por alto. ¿Había habido señales todo el tiempo? ¿Momentos en los que se había caído la máscara? En una foto de unas vacaciones en el lago Tahoe, noté algo que había pasado por alto antes. James no estaba mirando a la cámara, sino a mí, y su expresión tenía algo que ahora reconocía: cálculo. Incluso en nuestros momentos más felices, él había estado midiendo, evaluando, planificando. Al darme cuenta de eso, sentí una claridad inesperada. James nunca me había amado. En realidad, no. Yo había sido un medio para un fin. Un fundador de una empresa emergente prometedora a quien él podía manipular y controlar. La traición en el lanzamiento no había sido un cambio repentino. Había sido la culminación de un plan que se había estado gestando durante años. Curiosamente, esta comprensión no trajo más dolor, sino más bien una sensación de libertad. Si James nunca me hubiera amado de verdad, entonces no habría perdido una relación genuina. Me habría librado de una falsa. Cuando amaneció en la ciudad, tomé una decisión. Seguiríamos presionando contra James, pero ya no le permitiría ocupar espacio en mi corazón ni en mi mente. Mi enfoque debía estar en construir algo nuevo, no en vengar algo perdido. Estaba redactando un correo electrónico para compartir esta perspectiva con los demás cuando sonó el teléfono de mi habitación de hotel. Inusual, a las 6 de la mañana la recepcionista parecía disculparse. Señora Miller, hay alguien que insiste en verla. Dice que es urgente. Una señorita Vanessa Miller. Mi primer instinto fue negarme, pero la curiosidad me ganó. Bajaré. En el vestíbulo, Vanessa caminaba nerviosamente de un lado a otro, con aspecto desaliñado y ansioso. Muy diferente de nuestra reunión de café. Cuando me vio, su expresión se tornó suplicante. Lidia, sé que tienes motivos para no confiar en mí, pero necesitas escuchar esto. James está planeando algo desesperado. Vino a mi apartamento anoche hablando de empezar de nuevo, de que nada estaba perdido todavía. Tenía una computadora portátil y discos externos que, según dijo, contenían un seguro contra todos ustedes. La estudié con atención. ¿Por qué me estás contando esto? La última vez que lo revisé, lo estabas defendiendo públicamente. Su compostura se quebró porque él también me amenazó cuando lo interrogué. El hermano que conocí cuando crecí no haría eso. Me entregó un papel doblado. Esta es la dirección donde se está quedando. Creo que deberías decírselo a tu abogado o tal vez a la policía. Cuando se dio la vuelta para irse, la llamé. ¿Es real su organización sin fines de lucro? ¿El trabajo por el clima? Hizo una pausa. Sí, esa parte es real, aunque sospecho que la financiación fue una manipulación de James desde el principio. Dicho esto, se marchó. Me quedé mirando la dirección que tenía en la mano, ante una elección que no solo determinaría la siguiente fase de esta batalla, sino también el tipo de persona que elegiría ser después de ella. Lo que decidiera hacer a continuación cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos los que estaban atrapados en la red de engaños de James. Le di vueltas a la dirección en mis manos durante varios minutos, sopesando mis opciones. La opción más inteligente sería llamar a Rachel inmediatamente o, mejor aún, a la policía. James estaba potencialmente acorralado y desesperado,
lo que lo hacía más peligroso que nunca. Sin embargo, algo me detenía. Después de todo lo que había pasado, necesitaba cerrar el asunto, no solo una victoria legal, sino respuestas que solo podía obtener del propio James. Llamé a Rachel y le conté sobre la visita de Vanessa, pero no sobre mis planes. Le avisaré a los investigadores, dijo. No hagas nada por tu cuenta, Lydia. Estamos demasiado cerca de la resolución como para correr riesgos innecesarios. Por supuesto, le respondí sabiendo ya que no seguiría su consejo. Sin embargo, tomé precauciones. Le envié un mensaje de texto a Sofía con mi ubicación y la dirección de James, con instrucciones de que llamara a la policía si no tenía noticias mías en 2 horas. Activé la aplicación de grabación en mi teléfono y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Luego llamé a un servicio de transporte compartido para que me llevara a la dirección que Vanessa me había proporcionado, una pequeña cabaña de alquiler en las colinas al norte de la ciudad. La mañana estaba brumosa y la cabaña estaba parcialmente oculta por árboles demasiado grandes. Parecía tranquila, algo que contrastaba con el caos que había creado su ocupante actual. Respiré profundamente y llamé a la puerta. Pasaron varios segundos hasta que la puerta se abrió y apareció James con unos vaqueros y una camisa arrugada, un marcado contraste con su habitual aspecto refinado. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y luego se entrecerraron con sospecha. Lydia no esperaba una visita personal. Parecía cansado, pero cauteloso. ¿Tus amigos abogados te esperan cerca? Estoy sola, dije. Tenemos que hablar, James. Dudó un momento y luego dio un paso atrás para dejarme entrar. El interior de la cabaña era espartano, había una computadora portátil sobre una mesa pequeña, algunas cajas apiladas en un rincón y una botella de whisky medio vacía sobre la encimera. No parecía la casa de alguien que planeaba quedarse. Vanessa te encontró, supuso haciéndome un gesto para que me sentara mientras él permanecía de pie. Debería haber sabido que se derrumbaría bajo presión. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté directamente. No solo a mí, sino a todos nosotros. ¿Qué podría valer la pena destruir tantas vidas y negocios? Caminaba despacio, midiendo sus palabras. No lo entenderías. Te lo han dado todo en bandeja, padres cariñosos, una educación excelente e inversores que te tomaron en serio desde el primer día. No es verdad, repliqué. Yo trabajé para conseguir todo lo que tengo. ¿Y tú? Su voz se endureció. Mis padres murieron cuando yo tenía 19 años. No recibí herencia, ni contactos, ni red de seguridad. Me pagué la universidad lavando platos y durmiendo en mi coche. Cuando intenté poner en marcha mi primera empresa, nadie quería ni siquiera reunirse conmigo. Pero sí se reunieron contigo, ¿no? Se reunieron con Melanie, Sanjay y Lucas. ¿Así que se trataba de celos? ¿Un castigo porque pensaste que lo teníamos más fácil? Se trataba de nivelar el campo de juego. Respondió con un tono inquietantemente razonable. Quitarle oportunidades a quienes no las merecían y crearlas para mí mismo. Mintiendo, manipulando y destruyendo el trabajo de otras personas, dije. ¿Cómo es que eso te ayuda a nivelar algo? James se sentó frente a mí, repentinamente con aspecto cansado. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te elegí, Lydia? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué? De todas las empresas emergentes prometedoras a las que podría haber apuntado, ¿por qué la tuya? Sus ojos sostuvieron los míos. Porque eras brillante, más brillante que los demás. Tu tecnología podría marcar la diferencia. Una sombra cruzó su rostro. Casi cambié de opinión, ¿sabes? Después del primer año de nuestro matrimonio, consideré construir Terrasync contigo, de manera legítima. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Mi voz casi se quebró con el peso de lo que podría haber sido. Porque empezaste a eclipsarme, admitió en voz baja. Los inversores me preguntaban mi opinión y luego se volvían para escuchar la tuya. Los socios llamaban para preguntar por ti directamente. Tú te estabas convirtiendo en el rostro de Terrasync, no en nosotros juntos. Y me di cuenta de que siempre estaría a tu sombra. La cruda honestidad de su admisión me dejó atónita. Por un momento vislumbré la profunda inseguridad que se escondía bajo su apariencia calculadora. Eso explicaba su comportamiento, pero no lo excusaba.
James, así no funcionan las relaciones de pareja ni los matrimonios. El éxito no es una suma cero. Es fácil decirlo cuando eres tú el que triunfa, respondió con amargura. Lo estudié a ese hombre al que había amado y ahora apenas reconocía. ¿Qué hay en los discos que mencionó Vanessa? ¿El seguro? Su expresión se endureció. Información. ¿Influencia? Cosas que podrían complicarte la vida a ti y a los demás si fuera necesario. Se acabó, James. La orden judicial no prosperó. Hay una investigación penal sobre la evidencia falsificada. Cualquiera que sea la influencia que creas tener, no será suficiente. Se inclinó hacia adelante y la intensidad volvió a sus ojos. Aún no has ganado, Lydia. Una llamada mía y ciertos documentos llegarán a la administración de la universidad de tu padre. Un correo electrónico y el cliente más importante de Lucas recibe pruebas de que sus datos han sido comprometidos. Me he preparado para las contingencias. ¿A qué precio?, pregunté en voz baja. ¿Dónde termina? Nos destruyes, te mudas a un lugar nuevo, encuentras nuevos objetivos. ¿Y luego qué? ¿Llena alguna vez el vacío que intentas llenar? Algo se reflejó en su rostro. Duda, tal vez, o simplemente fatiga. No entiendes lo que es no tener nada, no ser nada. Tienes razón, yo no. Pero este camino que has elegido te ha convertido en exactamente lo que temías. Nada. Ningún logro real, ninguna relación real, ni siquiera tu nombre real. Nos sentamos en silencio durante un largo momento. Afuera, la niebla comenzaba a levantarse y la luz del sol se filtraba entre los árboles. Finalmente James habló con voz más suave. ¿Qué quieres, Lydia? ¿Por qué estás aquí realmente? Quiero que esto termine, dije simplemente. No solo por mí, sino por todos. Quiero los discos duros externos y cualquier otro seguro que hayas contratado. Quiero tu palabra de que detendrás esta venganza contra todos nosotros. ¿Y a cambio?, preguntó pragmático incluso ahora. Yo ya había previsto esa pregunta. A cambio, aunque continuaremos con los procedimientos legales que ya están en marcha, no presentaré más demandas contra usted y recomendaré a los demás que hagan lo mismo. No es una gran oferta, señaló. La investigación criminal continuará de todos modos. Es lo mejor que puedes conseguir, respondí con firmeza. Y es mejor de lo que te mereces. James se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el día que se iba aclarando. Por un momento pareció casi en paz, un hombre que contemplaba una decisión difícil pero necesaria. Te amé, lo sabes, dijo sin darse la vuelta. Tal vez no al principio, pero con el tiempo a mi manera. Tu manera no era amor, James. Fue posesión. Asintió levemente como si aceptara esa verdad. Luego caminó hacia una de las cajas, sacó un estuche pequeño y me lo entregó. 3 discos externos, todo lo que he recopilado de todos, las únicas copias. Tomé el maletín, sorprendido por su capitulación. ¿Por qué rendirse ahora? Sonrió levemente. Tal vez estoy cansado, o tal vez reconozco una batalla que no puedo ganar. Hizo una pausa. Me has superado, Lydia. Todos juntos. Es una alianza formidable. Me levanté para irme con el maletín en las manos. En la puerta, me di la vuelta una última vez. ¿Había algo de verdad en todo aquello, James? ¿Algún momento de nuestro matrimonio? Su expresión se suavizó un momento. La noche en que resolviste el problema de calibración de los sensores, cuando te quedaste dormido en tu escritorio y te llevé a la cama. Eso fue real. Apartó la mirada. Fueron muy pocos los momentos en que lo fueron. Esas palabras me siguieron mientras salía de la cabaña. Un final agridulce para 4 años de mi vida. No miré atrás. Archibald lo vio 6 meses después. Yo estaba en un escenario diferente frente a un público diferente. El evento de lanzamiento de Renaissance Partners se celebró en un centro de convenciones en lugar de en el salón de un hotel, con cientos de asistentes entusiasmados. Hoy no solo se lanza una plataforma de sostenibilidad integrada, le dije a la multitud, sino que es un testimonio de colaboración y resiliencia. A mi lado estaban Melanie, Sanjay y Lucas, mis socios, mis amigos, mis compañeros sobrevivientes.
Detrás de nosotros, una pantalla gigante mostraba el logotipo de Renaissance. 4 elementos estilizados que se unen para formar algo nuevo. Los últimos meses nos habían transformado a todos. La alianza había superado nuestras proyecciones más optimistas y había atraído a importantes inversores y clientes. La tecnología de TerraSync constituía la columna vertebral de la plataforma, complementada por las innovaciones de los demás. Lo que James había intentado destruir se había convertido en algo más poderoso de lo que cualquiera de nuestras empresas individuales podría haber sido por sí sola. El propio James se había declarado culpable para reducir los cargos de manipulación de pruebas y prácticas comerciales fraudulentas. Las condiciones incluían la restitución a todas las empresas afectadas y una prohibición de 5 años de participar en cualquier empresa pública o privada. Había abandonado el país poco después de la sentencia y, según se informa, se había mudado al sudeste asiático. Vanessa se había unido a nuestro equipo como directora de implementación internacional. Su trabajo de adaptación al cambio climático ahora está totalmente financiado por Renaissance. Los proyectos de su organización en comunidades costeras vulnerables se han convertido en escaparates para nuestra tecnología. Cuando terminamos la presentación entre aplausos entusiastas, me puse a reflexionar sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. La traición que casi me había destruido había sido, en última instancia, el catalizador de algo extraordinario, no solo un negocio exitoso, sino un profundo crecimiento personal. En la recepción posterior, Sofía se acercó con una copa de champán y una sonrisa. «Lo logramos». «En realidad, lo lograste, Em». Negué con la cabeza. «Lo hicimos todos juntos. Hay una reportera de Techinebate que quiere una cita sobre tu increíble historia de regreso. Debería enviársela». «Lo he considerado. Dile que haré algo mejor que una cita. Le contaré la verdadera historia de cómo la innovación no nace del genio individual, sino de la comunidad y la resiliencia». «La historia del origen del renacimiento», reflexionó Sofía. «Me gusta». Más tarde esa noche, cuando la celebración estaba llegando a su fin, salí a disfrutar de un momento de tranquilidad. Las luces de la ciudad se extendían ante mí, hermosas y llenas de posibilidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Viendo la transmisión en vivo. «Estoy muy orgullosa de ti, Emmy. Has construido algo extraordinario a partir de la adversidad. No había sido un camino fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de arrepentimiento. Noches en las que la traición se sintió demasiado pesada para soportarla. Cuando la confianza parecía imposible, pero yo había perseverado y al hacerlo, había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. James se había equivocado en muchas cosas, pero especialmente en cuanto a que el éxito es una cuestión de suma cero. Los socios de Renaissance habían demostrado que la colaboración podía crear algo mayor que la suma de sus partes. Mi triunfo no había provenido de derrotarlo, sino de ir más allá de él. De construir en lugar de destruir. Mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, sentí que una profunda sensación de paz se apoderaba de mí. La mujer que se había quedado paralizada en ese primer escenario, viendo a su marido destruir todo lo que ella había construido, había desaparecido. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabio y, por fin, verdaderamente libre. La traición había destrozado la vida que creía que quería, pero a partir de esos fragmentos había construido la vida que siempre había querido tener. Y por eso, paradójicamente, estaba agradecido.